Bendiciones en este momento, vive Jesús. Estoy dando gracias al Señor por un día más que el Señor ha dado en mi vida y una oportunidad, vive Jesús, para a través de estos medios hablar, vive Jesús, de la palabra del Señor a todo aquel público, vive Jesús, oyente, sea siervo del Señor o no sea siervo del Señor, vive Jesús. Estos tiempos es para escuchar la palabra del Señor, lo que el Señor, vive Jesús, nos quiere decir, vive Jesús. Tanto primeramente a la iglesia del Señor, a los pastores, vive Jesús, aleluya, porque en esta tarde, estamos en tarde aquí, vive Jesús, yo me voy a ir, vive Jesús, con Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, vive Jesús. Mensaje que el Señor le escribe, vive Jesús, al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia, vive Jesús, es el pastor, el que el Señor pone delante de su rebaño, vive Jesús, para que las atienda, las pastoree, vive Jesús, aleluya, y esté pendiente de su vida espiritual, vive Jesús. Y aquí he estado estudiando la palabra del Señor, vive Jesús, de mensaje a las 7 iglesias. Y estuve leyendo y sacando una frase importante que escogí para traer este mensaje. Estoy buscando una palabrita que se dice pero, yo le digo, vive Jesús, aleluya, un pero a favor y un pero en contra, vive Jesús. Cuando nosotros, el Señor nos habla, vive Jesús, aleluya, muchas veces Él nos habla a favor y nos habla en contra, dependiendo de el estado espiritual en que nosotros nos encontremos, vive Jesús. Y cada iglesia, el Señor le puso un pero, sacando a la iglesia Filadelfia, que no le puso ningún pero. Y si nosotros leemos, vive Jesús, aleluya, y yo siempre le pido a todos los que escuchan y ven estas predicaciones que lean la palabra, porque la palabra del Señor nos edifica, redarguye y damos entendimiento y sabiduría de Dios. Y en la primera iglesia, vive Jesús, aleluya, el Señor le dice que, pero tengo algo contra ti, que has dejado el primer amor. Un pero de reprendiendo que esa iglesia empezó con el primer amor. Cuando uno tiene el primer amor, siempre uno desea hacer tantas cosas. Por eso que uno tiene, vive Jesús. Y esta iglesia lo había perdido. Y ese es el pero número 1 para esta iglesia. El pero, vive Jesús, aleluya, número 2. Dice, pero, versículo 6, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. O sea, esa iglesia tenía, vive Jesús, habían personas que seguían esa doctrina o venían de esa doctrina, vive Jesús, y la cual dice que Él no estaba de acuerdo, Él aborrecía. Muchas veces decimos, pero el Señor es un Señor de amor. ¿Cómo el Señor puede aborrecer? Porque la palabra del Señor dice que el Señor aborrece el pecado. Y cuando se dice aborrece, aborrecer, no está de acuerdo con
algo que estamos haciendo, vive Jesús. Porque el Señor ama al pecador, pero aborrece al pecado. Por eso es que cuando el Señor le dice a un profeta que hable, vive Jesús, a la iglesia o a un hermano o lo que sea, tenemos que hacerlo, porque si nosotros no hablamos, caemos en la desobediencia y el Señor aborrece la desobediencia, vive Jesús. Vamos a ser aborrecidos, vive Jesús. Y si nosotros seguimos, vive Jesús, leyendo en la segunda iglesia, vive Jesús, aleluya, el Señor le dice a esta iglesia, vive Jesús, aleluya, que ellos han pasado por tribulaciones, vive Jesús, y están en un sitio donde mora Satanás, vive Jesús. El Señor le dice que son pobres. O sea, ellos dicen que son pobres, pero dice, pero, vive Jesús. En el versículo 9 dice, pero tú eres rico, vive Jesús. Porque cuando nosotros nos creemos pobres, a veces pobres de espíritu, vive Jesús, el Señor nos llena de su amor y su misericordia y somos ricos. No es que seamos ricos en dinero, porque cuando espiritualmente decimos que somos ricos cuando tenemos el Espíritu Santo y tenemos la presencia de Dios y somos hijos de Dios, que es lo que el enemigo trata siempre de quitar de nosotros, esa riqueza que Jehová Dios nos ha dado a través de Jesucristo, su Hijo amado. Y seguimos, vive Jesús, leyendo, vive Jesús. Y sabemos, vive Jesús, que en la próxima iglesia, Pérgamo, vive Jesús, el Señor le dice en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tiene ahí la que retiene la doctrina de Balaam. También a los que tienen la doctrina de los nicolaístas, la cual él aborrece, vive Jesús. Y como digo, en cada iglesia, muchas veces nosotros vamos a la iglesia y miramos y vemos siempre algo que a nosotros no nos gusta, vive Jesús, pero veo esto otro, aunque nosotros no debemos, ese no es nuestro trabajo de nosotros ir a ver, pero a veces cuando nosotros tenemos celo de la casa de Dios y tenemos el Espíritu, vemos todas estas cosas. Muchas veces la vemos porque el enemigo de las almas lo que le gusta es que nosotros vayamos a mirar, pero no me gusta esto, pero no me gusta el pastor, pero no me gusta el hermano. Y esos son pero en contra de nosotros. Pero si nosotros nos ponemos en cuenta de que los hermanitos son humanos como nosotros, y el pastor igualmente, pues nosotros podemos aceptar que no somos perfectos, vive Jesús. Y seguimos buscando en cada iglesia, vive Jesús, el Señor encontró un pero, vive Jesús. En la iglesia de la Titara, vive Jesús, aleluya, encontramos que el Señor le dijo que tenía pero dice el versículo 20, pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tiene también que el Señor le dijo que se arrepintiera, dice, pero no han querido arrepentirse. Muchas iglesias hoy en día, no todas, el Señor le ha llamado por los profetas. A muchos profetas le han trancado la boca y no le interesa oír lo que los profetas dicen. Pero otras iglesias se le ha hablado la palabra
y han respondido, vive Jesús, aleluya, y han enderezado la senda. Pero en este tiempo Dios está llamando a la iglesia y a todos aquellos que se han salido de la iglesia, vive Jesús, del grupo que Dios ha llamado, que vuelvan a su redil, vive Jesús, y no miren los peros de contra, sino los peros a favor, vive Jesús. Los peros buenos, vive Jesús. Porque si el Señor está llamando a cuenta a la iglesia, vive Jesús, aquí está llamando a cuenta al ángel de la iglesia en este momento. Llegará el momento que el Señor le va a llamar cuenta a la iglesia también, porque si nosotros buscamos vive Jesús, en Ezequiel capítulo 34, vive Jesús, aleluya, nosotros vamos a encontrar la profecía en contra de los pastores. Y ahí el Señor empieza hablándole y llamándole la atención a los pastores, pero también le llama cuenta a aquellas ovejas que están a favor de aquellos pastores que no están haciendo lo que Dios los llamó. Y están a favor de ellos, viendo, vive Jesús, que están haciendo las cosas malas, pues siguen dándole respaldo a esos pastores. Y las ovejas van a tener que darle cuenta también, porque se han vuelto cómplices. No podemos ser cómplices cuando vemos que una cosa verdaderamente es pecado, porque hay cosas que no nos incumben a nosotros y nosotros podemos orar por esas cosas. Pero hay ciertos problemas que vienen a la iglesia, que la iglesia tiene el poder de sentar al pastor para que el pastor, vive Jesús, aleluya, recupere y pueda volver a tomar la rienda. Y eso es si el pastor adultera o hace algo, vive Jesús, aleluya, que está en contra de la palabra de Dios y en contra del sistema de la iglesia. Si el pastor adultera, hace adulterio, la iglesia tiene el poder de sentarlo y ayudarlo para que se levante. Y se le da el tiempo que Dios manda o que la iglesia mande. Y entonces luego tome su rienda, vive Jesús. Porque todo el mundo tiene derecho a levantarse. La iglesia tiene que ayudar a levantar a una persona, sea pastor o sea quien sea, levantarlo, vive Jesús. Porque para eso somos una familia. El que se cae hay que ayudarlo a parar. Y si está lastimado, ayudarlo, vive Jesús, a caminar. Y ayudarlo a que se recupere, vive Jesús. Porque Dios está llamando en estos últimos tiempos, vive Jesús, aleluya, a una iglesia que se ha dormido y ha dejado, no le está prestando importancia, vive Jesús, lo que está pasando, sino que se ha dormido y estamos como la generación de ahora, que hay generación, vive Jesús, que no le importa nada, lo mismo, no oyen, tienen oídos, no oyen, tienen ojos, no ven, y entonces ellos tienen boca, pero habla lo que no le conviene, vive Jesús. Pero han cerrado los ojos y los oídos a lo bueno, vive Jesús. Y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, vive Jesús. Porque es una generación, la que dijo Juan el Bautista, generación de víboras, vive Jesús. Que ha llegado el tiempo que le da lo mismo, a mí me da lo mismo. Porque como quiera, vive Jesús, esas cosas nos van a llegar. Y yo espero hasta que vengan, y entonces, después que vengan, entonces yo me preparo. Porque hay personas que se lo lleva la tormenta porque no se preparan. Después que están, la tormenta está encima de ellos, entonces quieren prepararse, entonces
la policía, los helicópteros, la Guardia Nacional tiene que venir a sacarlos, porque no se han preparado, vive Jesús. Pero el Señor está avisando en este tiempo, vive Jesús, aleluya, a través de las cosas que están pasando, a través del tiempo, la naturaleza está avisando que viene algo grande. Algo grande viene sobre la tierra, vive Jesús. Y es más grande que lo que está pasando. Porque hay muchas personas que dicen, no, que va a venir una hambruna. Pero si eso está pasando años y años por diferentes partes. Aquí en esta nación no ha pasado todavía mucho, pero hay mucha gente por las calles con hambre. Hay personas que han tenido que reducir el alimento en la mesa, porque si no el dinero no le da, porque las cosas se han puesto carísimas, vive Jesús, aleluya. Y se ha tenido que reducir los alimentos para poder pagar la renta, porque la renta la han aumentado doble, los alimentos han sido 3 y 4 veces doble de lo que valían, y la gente no se está dando cuenta que todo eso está entrando por aquí, vive Jesús, aleluya, y algo grande viene, vive Jesús. Gobiernos que se han levantado en contra de los que trabajan, para que no trabajen. Y los tiempos destruyendo cosechas, los fuegos y todas esas cosas. Y entonces nosotros estamos durmiendo, vive Jesús, aleluya, porque no ha pasado nada todavía sobre nosotros, pero nosotros debemos de orar los unos por los otros, principalmente el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios se mantenga fiel, firme, y aquellos que se han vuelto hacia atrás, miren las cosas que están pasando a través de la naturaleza y sigan leyendo de nuevo la palabra del Señor, para que se vea que lo que viene un ay, pero más ay grande de lo que ha pasado, porque estamos en tiempo, vive Jesús, aleluya, de la apostasía. Estamos en tiempo, vive Jesús, aleluya, de Sodoma y Gomorra, vive Jesús. Tiempos peligrosos, donde ya la familia, se ha perdido el amor en la familia, vive Jesús, y a veces por la renta y todas las cosas que tenemos que pagar, el hombre y la mujer tienen que tienen que trabajar los dos, y muchas veces los hijos están en las casas solos, y llegan a la casa, vive Jesús, y abren la casa porque le tienen la llave, y se ponen a ver películas que no son agradables a Dios, se meten a la computadora y hacer todas esas cosas, porque hoy tienen facilidad del teléfono y la computadora, vive Jesús. Porque hoy el que no tenga una computadora, los amigos le dicen, tú no estás en nada, tú estás fuera de onda. Si no tienen un teléfono y hacen lo mismo, y si no se visten igual, vive Jesús. Y entonces la moda, vive Jesús, de la pantallita. Y he visto hasta muchas personas que van a las iglesias con pantallas en las narices, cuánta cosa hay, vive Jesús. Y allá cada cual hace lo que quiera, pero esas cosas no son agradables a Dios. Y como yo los amo en el amor de Cristo, debieron de coger un poquito de respeto a la palabra de Dios y un poquito de respeto al Señor, vive Jesús. Porque cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos a presentarnos delante de un rey. Cuando nosotros vamos donde el gobernador, nos ponemos la mejor ropa y lo aplaudimos, vive Jesús. Si tú no tienes ropa para vestir, pero después que vayas un poquito ordenado y limpio, vive Jesús, aleluya. Y la palabra del Señor dice, ven como sea. Pero después que tú vas a la iglesia, tienes que coger orden y arreglarte, porque no vas a seguir siendo el mismo. O sea, tú vas a la iglesia para cambiar, para que el Señor te cambie.
Y la iglesia tiene que ayudar a esas personas que llegan, vive Jesús, aleluya. Tenemos que ayudarla para que lleguen hacia adelante en el amor de Cristo. Cuando llega un borrachito a la iglesia, esto yo le he dicho otras veces, pero démosles un abrazo. El abrazo que manda Dios a que le demos a sus hijos. Vive Jesús. Porque quizás el hijo pródigo se ha ido, ha vuelto y el Señor, el Padre lo recibió con un abrazo. Vive Jesús. Que Dios te bendiga en esta tarde y espero, vive Jesús, que esta palabra llegue a tu corazón y si estás fuera de la iglesia vuelvas hacia atrás o si estás, vive Jesús, aleluya, haciendo, si eres un pastor y estás haciendo lo que no, de eso, lee las 7 iglesias en el Apocalipsis, capítulo 2 y 3, a ver dónde es que tú caes o qué es lo que tú tienes que arreglar. Que Dios te bendiga en esta tarde. Señor, te doy gracias, alabo y glorifico tu nombre, porque tú eres santo. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, vive Jesús, amén.